Bueno, yo voy a ser muy breve porque de lo que se trata es que existen unas consultas y obviamente esto debemos debatirlo particularmente en la sala de lo penal de la Corte Nacional de Justicia, en la sala de familia y finalmente en el pleno. Entonces, mal haría yo en quizá antelar un criterio o una opinión. Solamente quiero dejar sentado algunas ideas que me parece que son importantes. En primer lugar, en lo que respecta a las medidas de protección, esto es fundamental entender que parte de compromisos de instrumentos internacionales, así lo dijo en efecto la jueza Soraya Quintero, y obviamente de la Constitución del Ecuador. Por ejemplo, el artículo 78 de la Constitución en materia de protección a víctimas de infracciones. Creo que lo que debemos tener en cuenta es el enfoque, cabalmente una perspectiva de género. Yo creo que eso es fundamental. Por eso yo saludo la iniciativa de usted, señora vocal del Consejo de la Judicatura, de hacer este diálogo, porque la idea es que las juezas y los jueces del país inscribamos nuestro pensamiento, nuestra conducta y sobre todo nuestra forma de valorar los elementos fácticos, la prueba y las decisiones con una perspectiva de género. Eso es vital. De modo que considero que tiene que tenerse en cuenta un enfoque basado en derechos humanos de las mujeres y personas LGBTI, un enfoque de igualdad y no discriminación en razón de género. Algo sustancial, la adecuación y sensibilidad según la cultura y la edad. Algo que se suele dejar de lado, lo digo francamente, el enfoque de género e interseccionalidad. Eso es fundamental. De hecho, lo digo con toda consideración, en esta misma mesa eso se debería considerar. No sé si estoy errado, no encuentro un punto que se haya planteado en ese sentido y deben estar presentes cabalmente estas temáticas. Si es así, pues cuanto mejor, y si no, pensemos en una temática sobre esto. Promoción de la igualdad de género, el empoderamiento y autonomía de las mujeres, la seguridad y confidencialidad. Ahora, muy brevemente, solo unas reflexiones, reitero, porque es una opinión que tiene que ser discutida cuando se trata de consultas. Yo quiero hacer una reflexión, y escuché con atención a mis distinguidas compañeras juezas, Juliana Vázquez y Soraya Quintero. Yo les escuché las reflexiones que hicieron y yo quiero hacerles una reflexión. Yo soy de quienes les invito a ser críticos respecto inclusive de la doctrina y de la ley. Obviamente, en lo que respecta a la ley, hay que respetarla, pero me refiero cuando se trata de interpretación, que es fundamentalmente a los que nos convoca este foro de diálogo y discusión. Parece que le damos por verdad absoluta los bienes jurídicos protegidos. Y entonces resulta que la eficiencia de la administración de justicia es el bien jurídico protegido en tratándose de desobediencia legítima a órdenes de autoridad. Yo quiero hacerles una reflexión. Parece que el Código Orgánico Integral Penal lo hace bien cuando lo estructura a los tipos penales por bienes jurídicos protegidos. Pero tengo la impresión de que un momento dado parece que no tiene que bien jurídico protegido escoger y resulta casi una abstracción y algo que quita de realidad y de contenido. Yo creo lo siguiente: si hay una medida de protección, claro, medida de protección que nace la decisión de la Administración de Justicia, de acuerdo, pero ¿qué se va a proteger? Se va a proteger a la mujer, se va a proteger a la víctima y de entrada esa persona, por ejemplo, la mujer beneficiaria de la medida de protección, de entrada es una potencial víctima de otro delito. De modo que mi reflexión, hoy por hoy se habla mucho en el derecho penal de delitos pluriofensivos y hoy día se lo dijo. Creo que debemos ser críticos y no pensar que porque en la estructura del tipo penal está la eficiencia de administración pública, en verdad lo sustancial y lo que se busca, este podría ser un bien jurídico medio, lo que se busca es la protección, que finalmente es la finalidad de la medida también. En buen romance, en mi opinión,
de acuerdo al artículo 441 del Código Orgánico Integral Penal, sin perjuicio, finalmente en lo formal, de la afectación al bien jurídico de la eficiencia de la administración de justicia, la mujer es víctima, es decir, la que tuvo la medida de protección, de acuerdo a las propias reglas de víctimas, artículo 441 del Código Orgánico Integral Penal. Sin embargo, sobre esto hay criterios diferentes, por lo tanto tenemos que homogeneizar el criterio. Respecto del concurso ideal o concurso real, ahí hay obviamente una discusión, hay que entender tal cual está previsto en la ley, pero los jueces de la sala penal vamos a tener que ponernos de acuerdo. Hay doctrina para todos los gustos del concurso irreal e ideal, para todos los gustos, y resoluciones probablemente lo propio, y desde diferentes perspectivas. Es indispensable que el Pleno de la Corte Nacional adopte una resolución de carácter general, dejando claramente determinadas las diferencias entre concurso real y concurso ideal, en genérico, y luego, claro está, también en este asunto, esta temática particular y específica. Esos han sido algunos de los temas que se han planteado. Como digo, yo no quiero extenderme, solamente indicar de que es fundamental hacer realidad las normas, algunas ciertamente defectuosas o que cuando menos nos traen diversas interpretaciones. Pero finalmente hay que entender cuáles son las ideas de las normas procesales. Primero, artículo 169 de la Constitución, el sistema procesal es medio para realizar la justicia. Artículo 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, principio de formalidad condicionada. Yo soy enamorado de este principio, pero es muy olvidado, demasiado olvidado. El principio de formalidad condicionada no es otra cosa que, enuncio de esta forma, los procedimientos, las formas son importantes, sí, en la medida y que son útiles para la vigencia de los derechos. Artículo 11, numeral 9 de la norma suprema del Estado. Entonces, el aspecto procedimental hay que mirarlo de modo tal de hacer realidad los derechos de la mujer, de hacer realidad una justicia penal eficiente, eficaz y que no haya impunidad. Y desde luego, hacer eficaz una perspectiva de género. Estos componentes vamos a tener que tener muy presente en aras de hacer resoluciones de carácter general que pueda homogeneizar estos criterios en las diferentes consultas que se hacen el día de hoy. Y cómo no, también tener presentes criterios de motivación, así sea mínima en ciertos casos que no se requiere necesariamente como en las medidas cautelares, reales o personales, y en las medidas de protección, porque tiene que estar presente un principio de necesidad, de proporcionalidad, para que le dé legitimidad y no arbitrariedad, y eso mismo ayude para que eventualmente luego no sean revocadas también caprichosamente. Eso es fundamental para legitimarle al sistema de justicia. Siempre la motivación. Artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución del Ecuador. Como un juez de la Corte Nacional de la Sala Penal, me comprometo a tratar conjuntamente con los compañeros de la sala. Y finalmente, ya lo dijo la doctora Emma Tapia, que sea resuelto en el Pleno de la Corte Nacional. En efecto, doctora Yolanda Goyes, muy bien la iniciativa, que lo haga el Consejo de la Judicatura, una actividad eminentemente, en verdad, jurisdiccional, al menos de lo que estamos tratando. Yo lo he hecho cuando he estado en la presidencia de la Corte, porque ameritan aspectos jurisdiccionales de discusión de juezas y de jueces. Si no se lo he hecho por la parte jurisdiccional, en buena hora, doctora Yolanda Goyes, que usted lo haga, que promueva el diálogo y el debate, y nosotros como jueces dictar lo que corresponde. Es muy importante, con esto concluyo, tiene que ser dos vías. Realmente no es la consulta, pero eso es una expresión genérica. La idea es que hay una inquietud o consulta de jueces y juezas y otros funcionarios. Tenemos dos posibilidades para que sea vinculante. Jurisprudencia, fallos de triple reiteración.
que lo viene haciendo el Pleno en diferentes materias. Y dos, resoluciones de carácter general, solo que ojo, para que sea resolución de carácter general en caso de duda u oscuridad de la norma. Y ciertamente, ¿cuál es nuestra tarea? Que estas inquietudes que ustedes han planteado, en mi opinión, a priori, hay duda u oscuridad, y si no, no estaríamos debatiendo. Pero hay que identificar para hacer una resolución del Pleno de la Corte Nacional normas claras y precisas sobre las cuales hay duda u oscuridad. Identificadas esas dudas u oscuridades, el Pleno de la Corte Nacional debe expedir resoluciones de carácter general obligatorias que homogeneiza, uniformiza los criterios, que es fundamental en un alto tribunal de justicia del país, mientras la ley no disponga lo contrario. Más bien yo creería, doctora Soranda Goyes, hagamos quizá una propuesta, desconozco todos los detalles metodológicos, no me corresponde, yo creo que debería haber una mesa final, cabalmente con usted o los funcionarios que corresponden a la judicatura, 1 o 2 personas de las salas respectivas de la Corte Nacional que estamos aquí, de modo tal de poder tener los insumos o los criterios y finalmente llevar al Pleno de la Corte Nacional. Eso hará que este diálogo sea más allá de diálogo y fructífero, con resultados concretos en temáticas tan importantes como las que se han planteado. Yo voy a trabajar y conversaré con Julia Elena, con Fabio y con Soraya Quintero, que ya he nombrado algunas veces. Me comprometeré a conversar con ustedes para la temática que a mí me corresponda, poder recoger sus valiosas opiniones y llevarlas al Pleno de la Corte Nacional. Por lo demás, siempre trabajar esta temática. Solanda, quizá una sugerencia, el manual con perspectiva de género, tratemos de difundirlo más. Podría ser, yo alguna vez le sugerí, lo voy a volver a hacer al doctor José Swin, y le sugiero a usted, ahí hay varios criterios muy valiosos, y eso debería ser difundido incluso por parte del Consejo conjuntamente con la Corte, publicarlo. Siempre algún evento que voy me piden, pero no tengo, pero aunque hay digital. E incluso Solanda ha sido distribuido a nivel internacional en la Cumbre Judicial Iberoamericana, en donde tuvimos la oportunidad de proponer como uno de los proyectos específicos de la cumbre. Felicitaciones y cuenten con nuestro apoyo. Gracias.